noches, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Hangaro Areca. Etumamahin oponui korua itubahne otejare peu tupuna tongariki te ingo atubahne ko Hangaro Areca y ahora namahani pejekoe. Muy bien, Tupurito, ¿cómo estás? Pejetere ora punui. Riva, riva. Ah, ya, me encanta. Oye, supe que te vas a hacer ¿Están en alianza tu hija en el colegio? Sí, está de alianza, así que más ratito voy a pedirle a los chiquillos ahí tras las cámaras que nos ayuden a hacer un video para mandar un saludo. Tenemos hartos panoramas hoy día. Tenemos hartos panoramas, Tucura. Fuimos a ver la exposición del Centro Cultural Tadeo Lili, habían bien redes sociales. Bueno, vamos a ver la nota también después. Sí. Los cuadros que estuvieron ahí, bien emblemáticos. Bien comentados. Sí. Vimos un cuadro de un Moai que sale como con la cara tapada, censurado. Así que fue bien polémica. Fue polémica y no... Fue como comentado. Muy comentado, sí. Y también había un cuadro que me llamó la atención del Gete, que lo hizo que salía la mascarilla colgando. Y la persona era una foto antigua de la Penui que como que caricaturizó. Y le sacó la lengua. No, demasiado seco estos artistas y es muy entretenido esto de poder, el artista hace su cuadro y cada uno lo interpreta como uno quiere. Claro, pues esa es la gracia del arte. Esa es la gracia del arte. También estuvimos viendo vamos a ver lo que va a ser el taller de máscara en el Hares Akamanitiaga, en el Cowork, o sea, en el Centro Cultural. En el Centro Cultural. De Peutupuna. Quitémosle el cowork, ¿cierto? Sí, Hares Akamanitiaga. Están súper bonitas estas máscaras. Grandes los profesores Tamara y Joaquín Rapu, que se han lucido con estos niños y los niños también han tomado un talento de a poquitito de todos estos meses de talleres, así que vamos a ir a ver también esa nota que está súper interesante. Y también hoy, Tucura, tenemos como invitada a Meragi Olivera y a la Camila Pacarati, que nos vienen a contar sobre la Expo de Bienestar y Buen Vivir que va a haber mañana en Jangapico. Así es, bueno, yo creo que esto es súper necesario también, porque ya llevamos 2 años en pandemia encerrados, sí. Entonces igual la gente ya como que está agitada, ansiosa. Sí, entonces tiene que ver como todo el tema de salud. Claro, de salud, de la psicología, la alimentación, el deporte, y le va a servir a mucha gente también este tema, porque yo conozco a harta gente que durante la pandemia ha cambiado su alimentación, ha cambiado su rutina de deporte, sus hábitos, sus conductas, y eso también es beneficioso para el cuerpo de uno como para con la sociedad. Totalmente. Oye, Tucu, y cuéntanos a quién más vamos a entrevistar hoy día. Hoy día nos vienen a visitar también Nicoche y Hibanui. Bueno, Nicoche viene a comentarnos de los nuevos trabajos que viene Tumutaku haciendo, nuevos conciertos al aire libre, y las Hibanui también del concurso de Canta tu Sueño. Qué lindo. Bueno, que lamentablemente, ahí nos va a contar, parece que lo ha clasificado, creo, no estoy seguro, pero ahí nos va a contar Hibanui cómo fue el proceso que ya y todo. Presentarse a este concurso, que yo imagino que es una gran cantidad de participantes. Sí, son como 3.000. No sé, ahí vamos a poder preguntarle en la entrevista, pero no es cualquier cosa. Y el tema de la creación de la canción, etc. Así que voy a preguntarle en qué va enfocada su canción, porque se supone que es de su sueño, así que ahí vamos a ir. Bueno, ahí vamos a estar preguntando las preguntas. Sí. Preguntando las preguntas. Bueno, y ahora nos vamos a ir a nuestra primera nota de la exposición en el Museo de Tadeo Lili, con estos grandes artistas. Vamos a verla. Corúa y Ite Fundación Cultural Tadeo y Lili y te conanei y te nga horas ope a tua coanga juruque exposiciones mojacatique aquí te cainga te tangata paru api ora panui te ingoa o te anga o te mahananei te rapanui o angarina epiti ahuru mahitu te tangata y hakatike ai y te raua anga maiki mataita itahita tou pehe yangai y te anganei Irote mahatu koe a kamito e nā tau matawaitangi e na mo e uru ana koe te uira toke rau Horanei muri
a agua Sebastián Pacarati, ahí a Tepuoco Jacatere o te Fundación Cultural Ney, Tadeo y Lili, Tacoa, Etaji o te Tangataparu y Jacatique ay Terahuan, ahí Harina. Y ahora Naco Seba, cuéntanos de qué se trató la exposición del día de hoy. Yorana Mahai, bueno, la exposición que hicimos hoy día es del Rapa Nui de hoy, el Rapa Nui actual, el Rapa Nui contemporáneo, que eso lleva muchos temas en particular, como por ejemplo la pandemia, temas de movimientos sociales, personajes, lo que muchos artistas lo pudieron lograr alguna visión de lo que es el Rapa Nui de hoy. Acá tenemos un ejemplo, y eso, tenemos aproximadamente 30 expositores, cada uno con un cuadro. Oye Seba, y cuéntanos, ¿por qué crees que es importante mostrar el Rapa Nui de hoy? Bueno, es importante porque igual queremos innovar en exposiciones, siempre estamos mostrando como cosas del mundo antiguo, del mundo ancestral, figuras del mundo, imágenes del mundo antiguo, y ahora queremos como mostrar otro tipo de inspiración que hay hoy en día, como paisaje, como movimientos sociales, no sé, pues hay mucho tema para inspirarse. Maururu Seba Tabanangamay, Taunote Tecoruanga, Yamato y Tejoranei, Geojo, Gemata Ita y Te Manau, Tenu Uito Umaya y Angarina. Mi trabajo habla un poco del tema de la invasión cultural y este es más directo en el tema del tema religioso católico, como entró en la cultura Rapa Nui. También está el tema que me contaban a mí mis coros, que era, no sé, porque para entrar a la iglesia tienen que tener zapatos, entonces empezaron a meter todo un tipo de cosas en la cultura antigua, como el tema de la valorización monetaria, todo ese tipo de cosas. Esta estancia aquí en Tadeo Lili fue súper positiva porque al final pudimos expresar cosas que no siempre pudimos mostrar, que es el tema de como más libre. Bueno, en esta obra yo quería transmitir la visión de un Rapa Nui más ecológico, idealmente libre de plástico, y tiene el cuadro un ojo humano. Por eso se llama Mata Meri, que significa ojos de miel. Y esta es la idealización que espero yo y creo que la comunidad también, para que haya un Rapa Nui sin plástico ni desperdicios. Es la primera vez que participo en una exposición de cuadros y tenía ganas hace mucho tiempo y justo se dio el momento, así que todo bien. Traté de usar todo lo que son los problemas reprimidos por las personas en el Rapa Nui de hoy y también del siglo pasado para expresarlo en una sola obra. Y la idea es poder generar conciencia, generar impacto, así que me siento bien conforme con eso porque la gente pudo entenderlo la manera en que quise presentarlo. Siempre hemos hecho las mismas ofertas, pero claramente notamos en cada exposición que siempre hay otros artistas que se esconden, ojalá que se puedan sumar. Ahora ven que ya no hay límite, ya se puede hacer de todo tipo de arte, escultura y bueno, también las temáticas son variadas, así que siempre se puede venir a acercar a nosotros, al centro y para poder averiguar sobre las próximas exposiciones. Ahí se puede ver un poco que el Moai representa que está olvidado. Yo quiero hablar un poco del COVID y el impacto que mostró, porque ahí podemos ver de que sin turismo la isla no está funcionando, estamos cerrando los parques porque no hay turistas, estamos limitándonos porque no hay turismo y eso es una buena excusa. Entonces no solo el COVID, sino que hay muchos motivos, están pasando cosas por debajo de la mesa, hay muchas cosas que la gente está sintiendo y está viviendo y la idea es poder que lo vean y decir si eso es cierto. Mi obra es para la gente que lo siente, vive y piensa las cosas, pero se las callan. Entonces ahí están todos esos pensamientos, todos los problemas de tanto residentes como locales, expuestos en una sola imagen.
Tomao y Joana te angao angarina, te tumo te mahana nei y nei Fundación Tadeo y Lili, mojacatique a roteroa era o te paru, te juruque a ti enos mayena y te joranei y te tato motu. Mainei, maite Fundación Cultural Tadeo y Lili, he aroja tuau que acoruata atoa. Y orana emaururu. Y bueno, ahí estaba la nota, demasiado bonito los cuadros que vimos en esta exposición en el Museo de Tadeo y Lili, que fue bien como comentada esta exposición Tucura por el tema de que es como el Rapa Nui de hoy. Bien, fue bien criticada también Sí. porque había mucha manifiesta, había mucha, como se dice, como vanguardia artística, como te querían dar un mensaje a través del arte de los diferentes cuadros que se podían ver. Preciosos. Teníamos también unos moai ahí censurados que también puede significar. Bueno, el arte es para eso, pues para la interpretación de quien la ve. Y lo curioso y lo interesante es de que hartos cuadros tuvieron como este tipo de como controversia, como Y de hartos crítica comentarios, y hartos claro. comentarios. Pero felicitaciones a los chiquillos y a estos grandes artistas que siempre están presentes ahí fomentando el arte. Así es. Y te joranei, te imagino es, van a banana, maúa, y muri, tenga bien ni erúa. Y os maiyai, que te vas a nei, meiroto te pija, de planificación, o te jare tabana. Araúa, comerás y olivera, ararúa, con Camila, pacarati. Y Orana Camila, y Orana Meraji, ¿cómo están? Bienvenidas, chiquillas. Gracias. Bueno, como Tucura menciona, ustedes nos vienen a contar sobre la planificación que están haciendo de este cabildo que se viene, pero mañana tenemos una expo en Jangapico, así que cuéntenos sobre todo esto. El Hagan como cabildo un resumen. de bienestar. Sí, Bienestar. vamos a empezar de un poquito más atrás, contextualizando un poco por qué estamos haciendo esta actividad mañana. Bueno, contarles, lo hemos también estado transmitiendo en la radio y todo, En todas entonces ya partes. me siento como un disco rayado, pero hace 2 meses estamos haciendo reuniones con las distintas organizaciones e instituciones que trabajan los temas de salud. Un poco para saber en qué estamos, cuál es el estado de los temas de salud acá en la isla, saber con qué recursos contamos, tanto recursos de infraestructura, recursos humanos, recursos monetarios, etcétera. Y también para identificar las distintas problemáticas que nos afectan como comunidad. Entonces, bueno, con este trabajo donde se han sumado todos los que son protagonistas del quehacer en términos de salud, llegamos a planificar estas actividades que son en el fondo, siempre pensando en el cabildo, pero igual vimos la necesidad de generar una actividad antes, porque también hay mucho desconocimiento de ciertas materias, de ciertos conocimientos, información. Entonces quisimos planificar esta actividad como una expo. Como más informativa, claro. para dar a conocer un poco a las personas, más por el lado de la prevención de salud, qué puedo hacer yo, que me puedo alimentar más sano, puedo hacer más deporte, y más enfocar todo a la prevención y no tanto llegar al hospital cuando ya estáis enfermo y cuando ya muchas veces, a veces ni siquiera se puede hacer mucho. También hemos estado acompañando todo este trabajo con el canal, pasando documentales de salud durante todo este mes, con el mismo foco de informar a las personas, de dar a conocer lo que se está haciendo, todos los problemas que se están dando actualmente con la obesidad, que es un problema mundial, y en el fondo sensibilizando de todos estos temas a la comunidad también. Mirá, y bueno, el Cabildo de Bienestar y Buen Vivir para la comunidad, ¿cómo se va a plantear? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿O cómo se va a integrar también a la gente, a la comunidad, identificar también las problemáticas y hacerlos partícipes de este conversatorio? Porque muchas veces en los conversatorios la gente no participa, la gente no va. ¿De qué forma podemos decirle al público, a llamar a la gente para que participen y en el enfoque de los diferentes bienestar social, tanto alimentación como deporte, cómo podemos atraer a la gente a participar, a la gente que de verdad merece estar en este conversatorio? Bueno, quizá un poquito más atrás. En lo que es Expo, nosotros vamos a entregar información. Entonces ahí vamos a tener en la exposición que va a haber claro, mañana se va a partir, la expo de va a ser mañana, como el inicio Como el para el precabildo. tema del precabildo. Sí, partimos con esto, que es pura entrega de información, conocimientos, etcétera, para después la semana que sigue, el 19, el jueves,
ya preguntar a la comunidad y desarrollar los 3 temas que nosotros hemos estado también trabajando con las distintas instituciones y organizaciones, que son, hemos estado trabajando la dimensión de salud física, la dimensión de salud sociocultural y mental. Entonces, que es fundamental. Claro. Sobre todo la última, que como estamos en pandemia, ya Claro, llevamos casi 2 años encerrados, la gente igual tiende a tener otras conductas, hay otros cambios sociales. El foco es justamente cómo nosotros ahora también nos autogestionamos, porque bueno, nosotros ahora igual estamos en una situación súper especial, estamos aislados, nos estamos protegiendo, pero también es como en el fondo nosotros podemos desarrollarnos dentro, o sea, con los recursos que tenemos, cómo podemos desarrollar nuestro conocimiento para también entregar las herramientas. Claro, cada uno poder cuidarse y en el fondo, claro, hacer hincapié en ese tema preventivo que decía Cami, sin llegar a ya cuando estás afectado y necesitas viajar al Conti, necesitas un montón de cosas que nosotros aquí no tenemos. Entonces ese es un poco el foco del Cabildo, que se va a trabajar con distintos rangos etarios. O sea, va a haber un foco que va a ser los niños, otro que son los adolescentes, los adultos y los adultos mayores. Y ahí se va a hacer una dinámica que va a durar todo el día, donde se van a trabajar estas 3 dimensiones que ya les nombré. Perfecto. Ya, y con lo de mañana, de la Expo de Bienestar y Buen Vivir, cuéntanos un poquitito, porque ya hablan del tema de la salud, del deporte, y sabemos que van a haber hartas actividades. Tenemos muchas actividades y va a estar pasando muchas cosas paralelas. Cami, ¿tú quieres empezar? Sí, estamos armando la Expo para toda la familia. Va a comenzar a las 7 de la mañana con un temazcal, que es una ceremonia más espiritual, como de una limpieza. A las 9 empieza la ceremonia oficial. Todo esto va a ser en Hanapico. Perfecto, para dejarle claro a la comunidad. También vamos a empezar con una cicletada familiar, así que están todos full invitados a participar con todas las familias. También vamos a tener muchas charlas que hablan del tema de salud en general, testimonios de personas que han cambiado su alimentación o que han probado nuevas formas, que son personas de la comunidad, así que igual es valiosa ese testimonio directamente de la persona. También están con las instituciones, haciendo actividades con las personas, exponiendo un poco lo que hacen. Vamos a tener documentales a las 5 y también va a estar en paralelo toda la competencia de Joyevaca ese día en Hanapico también. Es una jornada larga, entonces, muchas actividades. Sí, familiar, como entre tanta cosa, no sé si alcanzaste a nombrar que a la hora de almuerzo, a las 2, vamos a tener una presentación musical también. Sí, que es un break ahí de almuerzo. Donde también va a estar las ferias Acapiri con emprendedores para comprar comida, productos. También va a estar Reiki Mana y la Casa del Sol con terapeutas de terapias alternativas. Y en el fondo es como exponer todo lo que se da en salud en la isla. O sea, es un panorama para ir a compartir, es para informarse, es para educarse, es un panorama también para participar, y un panorama también para hacer deporte, para observar deporte de una competencia de Joyevaca. Menciona las chiquillas, va a estar en Jacateca haciendo todo este tema de las cicletadas con los niños. A propósito también del documental que se ha estado dando, que es Autos versus Bicicletas, que también lo han estado dando en el canal. A propósito de eso, también ahí se liga con esta actividad de la cicleta. Camila, cuéntale un poco, ¿cómo va a ser la dinámica del trabajo en el Cabildo el próximo jueves? ¿Cómo va? El Cabildo está armado, vamos a trabajar por grupos etarios. Va a haber una carpa con niños, otra carpa con jóvenes, otra carpa con adultos y otra con adulto mayor. Se va a trabajar por horarios de las 3 perspectivas, tanto física, mental y sociocultural, y se va a trabajar con una dinámica de Work Café, que van a haber mesas instaladas con los participantes, se van a trabajar 2 preguntas en cada mesa y se van a hacer rotaciones para que todos alcancen a trabajar todas las preguntas. Entonces, en el fondo se va a quedar un papelógrafo grande en la mesa con el resumen de todas las respuestas que trabajaron los distintos grupos. Y después, al final, se hace una exposición donde cada grupo hace como una presentación de lo que trabajaron al resto de los equipos. Entonces ahí los niños exponen, los jóvenes exponen, los adultos exponen y los adultos mayores exponen su perspectiva. Me gustaría agregar algo chiquitito, aprovechar este espacio también para decirlo. Primero, agradecer a Nayolab por habernos facilitado todos los documentales que están dando en la tele. También a todas las instituciones y organizaciones que se han sumado y están súper motivados con este trabajo. Gracias por acompañarnos. Sin ustedes no lo estaríamos logrando. Eso. O sea, un gran trabajo en equipo, se puede decir. Sí, un gran trabajo. De todas partes. De todas partes. Todos están poniendo su gran granito de arena. Sí, bueno, en realidad también, un poco para comentar que durante la pandemia también ha habido cambios. Bueno, yo tengo una prima que
ahora ya no come carne, ahora se dedica Mira, al deporte, imagínate. entonces Todo igual suma. todo suma. Yo en pandemia, Ha ¿qué te dedicaste a hacer en ayudado bastante, pandemia, ¿no? Mahani? ¿Cómo, perdón? ¿Qué te dedicaste a hacer en pandemia? A comer. Bueno. Y es lo que estaba hablando, entonces mejor no me sigáis preguntando. Bueno, chiquillas, antes de Todavía finalizar no es nuestra tarde. entrevista. No es tarde para cambiar. Oye, Así es. chiquillas, ya, para despedirlas, Guau, les vamos a hacer entrega gracias. de este árbol y lindo. esperamos que se comprometen, lo planten y nos envíen una foto. ¿A dónde lo van a plantar? ¿En Safe Flag? Yo creo, afuera de la oficina podría ser. Ajá, pico. Y también les dejamos este tentempié para la Cami de Taylor Rapanui, que siempre está presente con nosotros. Siempre. Gracias. Así que toma, Cami, un tentempié para tu oncecita. Muchas gracias. Y bueno, algún mensaje antes de despedirlo, invitarla a la gente el sábado y el próximo jueves. Sí, para que Sí. mañana no falten. ¿A dónde pueden encontrar información? Bueno, están en las redes sociales del municipio y bueno, y todos los que son los programas y las direcciones adjuntas, se está compartiendo el programa. Y eso, están todos full invitados Sí, a participar tanto full. mañana, vamos a tener muchas actividades para toda la familia en Jangapico desde las 9 de la mañana, así que están todos full invitados a participar, a aprender de salud y en el fondo a que todos construyamos una mejor salud para La Pan. ¿Desde las 9 hasta qué hora, Cami? Hasta Porque las si es que se 7, atrasaron y no 7 pudieron de la llegar a las 7 9 de la tarde. Va a estar todo el ya, día. no, perfecto, Y entonces. van a haber algunas charlas que se van a repetir también. Sí, La para los el que no bloque de la alcancen mañana, a- bloque de la tarde, van a haber algunas cosas repetidas. Ok, muchas gracias, Melanie. chiquillas. Muchas gracias, Esperamos Camila. que Gracias a mañana ustedes. sea un gran día, un Sí. fantástico día. Ojalá vaya harta Y así gente. con el próximo Y jueves que el también. tiempo nos acompañe y todo. Sí, nos va a Hay que acompañar el pensar tiempo. Hay que tener pensar fe. positivo, ¿cierto? Sí. Bueno, aquí está la invitación, los dejamos a todos invitados a participar del Cabildo de Bienestar que está Buen organizando la unidad de planificación municipal. Mañana sábado, comienza a las 7 de la mañana con una ceremonia, la expo, y el próximo jueves también a participar a toda la comunidad. Y bueno, Mahani, ahora nos vamos con la nota. Ahora nos vamos a ir a la nota de Las máscaras. de las máscaras, así que menos mal que me ayudaste. Vamos a verla. Este taller de máscara consistió en la creación de máscara, como dice el título, ya de sus personajes preferidos de ellos. No le quisimos dar como una connotación específica de qué es lo que ellos querían armar. Entonces se les dejó libre expresión para poder crear estos personajes que ellos quisieran o inventar uno, que se dio el caso. Bueno, las habilidades que se estuvieron trabajando acá fueron habilidades tridimensionales, ya, o sea, fue como esto igual es como un pequeño indicio también un poco a lo que es la escultura. Estuvimos viendo diferentes tipos de relieve, qué es lo que nos conlleva para poder ir desarrollando cada máscara con las características que tenga uno. Los chicos también aprendieron a lo que, al tener la idea y esta volver, tratar de materializarla. Ya, porque una cosa que a uno se le pueden ocurrir muchas cosas de cómo puede ocurrir, qué es lo que quiero hacer, pero al momento que nosotros ya empezamos a construir esto, se nos presentan algunas dificultades. Entonces es ahí donde los chicos tenían que aprender a resolverlas. Había uno que él quería tanto que la mandíbula de su máscara tuviese movilidad. Entonces él se la ingenió hasta que tuvo una solución creativa y pudo solucionar su problema. Es ahí donde los chicos también están desarrollando paciencia, responsabilidad. Arte lo que más conlleva es ser responsable y ser paciente, ya, porque se comienza algo y hay que terminarlo, son distintas etapas. Realizamos máscaras con estas bandas de yeso en conjunto con papel reciclado para poder ir dando los volúmenes y después sellábamos todo nuevamente con estas capas de tela con yeso. Estoy bastante contenta con la constancia de los chicos, eso es importante porque a pesar que se les da el espacio, hay materiales, de repente los chicos van a preferir ir a realizar otras actividades, pero fueron constantes, ¿ya? Se le hace el llamado también a otros chicos que quieran más adelante seguir desarrollando habilidades artísticas, desarrollar la creatividad, ya el que si tenemos dificultades, ya presentar soluciones artísticas, que también nos ayudan bastante a poder solucionar cada cosa, ¿ya? Así que todos invitados ahí nuevamente al taller. Y yo felices con los chicos porque yo veo que ellos están felices y si ellos están bien, el objetivo del taller se cumple. Esta máscara aparece en un juego que se llama Zelda y bueno, es una máscara que me gustó del juego y la hice. Sí, es entretenido y es un buen taller para gente que le gusta las cosas artísticas.
Sí, me gustó harto porque es muy bonito y nos enseñaron harto con el trabajo del yeso para hacer las máscaras. Y me gustó porque era entretenido y de a poco uno aprendía. Sí, técnicas que no aprendí sobre lo del volumen, a trabajar con el papel para darle forma, todo, harto, muchas cositas. Angarina te mahana hopea o te taller de máscaras nei hoe ahuruma piti tenga poki itu umayai naraua y tehora nei hakatiti kana y teraguanga te tahi y nei y muriau mai nei mai te hare peu tupuna he aroha tumato que akoruata atoa maururu iorana. Y esa fue la nota del taller de máscaras que se realizó en el Jare Jacamana, en el Centro Cultural Tocariki. Le mandamos un cariñoso saludo a todos los estudiantes que estuvieron ahí confeccionando con yeso sus diferentes máscaras. Tuvimos una diversidad de máscaras y también le mandamos un afectuoso saludo a los profesores Tamara y Joaquín Rapu. Estuvieron demasiado bonitas las máscaras, Tucu. Así es, Majali. Sí, de anime veíamos algunas. De Disney, Hello Kitty. Exacto, estaban muy bonitas. Bueno, el mamajingo y angarina, hebana maua y muri tinga artista neyerua, hokuramaita y temahana nei, dona ingoa con nikochi tumutapu, hokuramai ahí atkoa hibanui. Yorana nikochi, yorana hiba. Y Orana, chiquillos, bienvenidos nuevamente al programa Hangaru Areca. Nico, en esta ocasión nos vienes a contar de cómo están ustedes con la agrupación Tumutapu. Trajiste como invitada también a la Jiva, que ahí nos va a contar un poquitito por qué te acompaña. Pero cuéntanos sobre en qué está Tumutapu de este festival en el que fueron partícipes de Arte Dul en Panamá. Bueno, como están todos, vengo a contar un poco, 4 cositas, un poco lo que estamos haciendo con Tumutapu, que el lunes pasamos en un festival en Panamá, también la Jiva, que como Gajeva Producciones la apoyamos en hacer su video para que ella pudiera concursar en el concurso Canta tu Sueño a nivel nacional, también con Gajeva grabando la segunda temporada de Ero Ero, proyección musical. Se viene y también Joko Manu, que es una agrupación que estamos haciendo de 2 grupos musicales y la gente del rubro del sonido. Y estamos haciendo conciertos al aire libre gratis para... Una fusión. Sí, pues un poco. Bueno, hablemos un poco de la Jiva, de la que fue su participación y todo. Jiva, cuéntanos, ¿cómo fue el concurso, el Canta tu Sueño? Estuvimos ahí poniéndole like a todo, llamando a la gente a ponerle like a los videos. Cuéntanos, ¿cómo te fue? Bueno, este concurso trataba de cantar una canción hecha por ti sobre tus sueños. Y era nacional, participaron 2.280 personas en el concurso y solamente 30 pasaban a la tercera ronda, a la tercera etapa. ¿Y tú fuiste la única de aquí de la isla? Sí, por lo que sé yo, sí, hasta el momento. Y bueno, no nos fue como queríamos acá, pero igual hay que seguir adelante, seguir intentando. Oye, Jiva, ¿y cómo nace la idea de esta canción? ¿Cómo te nacen las ganas de querer participar? Porque sabiendo de que ibas a competir contra una gran cantidad de participantes. Ya, yo estaba yendo a un taller de una capacitación en la que como que salió al aire así el tema de este concurso y como que me llamó la atención. Entonces, cuando llegué a mi casa me metí en internet ahí a buscar Canta tu Sueño y empecé a leer las bases y decía de que tenía que cantar una canción primero. Y dije, ya tengo muchas. Ya. Y había grabado un video de mí, pero después cuando volví a leer las bases decía de que tenía que ser sobre tus sueños. Entonces ahí como que aproveché las instancias para... Recompusiste la canción. Para cantarla, sí, porque nunca había hecho una canción sobre mis sueños. Ya, ¿y de qué trata tu sueño? Canción? ¿O cuál es tu sueño, claro? Ya, desde pequeña siempre como que me ha llamado la atención el tema de los cantantes, conciertos, todo eso. Entonces cuando chica, en el taupea de la casa, siempre con un control, imaginaba que estaba en un concierto mío y que de acá abajo había gente y todo eso. Entonces como que me inspiré principalmente de eso para hacer la canción. Y después así como... Y ahí ya te lanzaste y yo imagino que ahí buscaste ayuda con los chiquillos. Sí, ahí le pedí si me podía ayudar a hacer un video porque había que subirlo a YouTube, entonces no quería tampoco que fuera un video tan de celular, pues. Sí. Entonces ahí le pedí ayuda.
Sí, se agradece a la JIVA que se acercó a nosotros todo el rato 100% ayudar a los jóvenes, ojalá que haya más jóvenes como ahora quizás no nos fue bien, pero el próximo año que se incentive más niños, más jóvenes a participar, no solamente jóvenes, adultos, todo. ¿Cómo eso que no nos fue bien? ¿Cómo fue el desarrollo? ¿Seleccionaste? Sí. Son 4 etapas, porque todavía no termina el concurso. La primera etapa era subir el video a YouTube Ya. y mandar el link del video a la página. Ya, la segunda etapa era elegir quiénes son los que van a... Los que seleccionan. Los que van a seleccionar. Y llegué hasta esa y la tercera etapa ya viene siendo Los últimos las 30. votaciones por el público Ay. y también por los jurados. Y ahí se elige todo. Más de 2000 y tantos, no sé, participantes. ¿Cuántos likes tuviste? Oye, Iván? está como jurado la Mahani. Ojo ahí. Mira. Likes. ¿Hubo apoyo de la comunidad? Sí, me fue mucho mejor de lo que tenía planeado. Likes, no sé, unos 400 algo. Ya. Igual es mucho, porque según yo pensaba que iba a tener como 60. Ah, y ya. Superó las 200 expectativas, visitas y tengo más de 1000 visitas. Entonces, Estás superó contenta. mis expectativas, la verdad. Bueno. Y eso ya me pone feliz. ¡Felicidades! ¿Planeas hacer más canciones, Iva, a pesar de no estar en el concurso? Sí. Planeo de aquí a... Hemos escuchado unas canciones por ahí en algunos eventos, fiestas, de las voces, y todos preguntan, ¿quién es ella? No, de la Iva. Oye, Nico, cuéntanos sobre este festival de artes en Dul, en Panamá. Bueno, esta invitación nos llegó ya de la municipalidad de Panamá, en Dul, y nosotros al tiro, con energía, ya démosle con todo, nos acercamos a Maugenúa porque nuestra idea siempre fue mostrar la arqueología, los sitios sagrados. La naturaleza, lo que tenemos alrededor, no encerrarnos en un No metro seguimos. cuadrado. En un estudio. Acercamos a Maugenúa, pedimos permiso, hicimos ficha técnica, reunión con el directorio, todo. Agradecemos a ellos por apoyarnos y todo. Y también a la corporación cultural ahí abajo, donde los muchachos, al Francisco, que también nos apoyaron para poder realizar estos videos y todo. Pucha, y salió todo hermoso. Este lunes 9 de agosto salimos online hacia Panamá, tuvimos una pequeña entrevista y pasaron los videos que... Es un festival que hicimos, online. Online, porque ahora como lo de la pandemia, el tema de la pandemia y todo. Nicochi, cuéntanos, ¿quiénes más participan en este festival? ¿Cómo es la convocatoria? Este festival es de pueblos indígenas, de Colombia, de Panamá, de México, de varias partes, pero es como de pueblo indígena, pero música más moderna, contemporánea. Siempre haciendo el rescate del idioma Rapanui en este caso. Como una fusión. Sí, haciendo el rescate de la lengua Rapanui. Que es también lo que ustedes cantan. Sí. Tienen hartas canciones Sí. en idioma Rapanui, hasta en idioma francés más. Bueno, y la idea también es que después se sumen más bandas y que en algún tiempo no muy lejano podamos ir para allá, no solamente Tumutapu, más bandas. Más bandas locales, Sí, ¿a eso te refieres? Esa es la idea. Oye, Nicochi, cuéntanos un poquitito de lo que nos contabas en el principio de este tema de que se están juntando las bandas para hacer canciones al aire libre, unos mini conciertos. Bueno, esto nació ya porque antes no teníamos los medios para poder hacerlo. En realidad todo, y mi sueño siempre fue poder entregar música gratis. Bueno, y teniendo los equipos se puede hacer todo ahora. Y nos unimos con Amahiro, con el Pato de Cajurucu, el Jete de Jatuque Producciones. Perfecto. Y un equipo grande que de atrás también, que está el Richie, el Ata, el Camilo, el Panda, el Bruno, muchos muchachos que nos ayudan para poder hacer esto. Y nació y ahora le estamos dando, hicimos la primer concierto aquí en la Caleta Jangaroa y fue un éxito, puros buenos comentarios. El segundo nos trasladamos allá a Anaquena a ayudar a la llegada de Jotumatúa y se viene un próximo evento. O sea, tenemos que estar concierto. ahí atentos. Sí. ¿A dónde la gente se puede informar de esto? Pueden seguirnos en las redes sociales Hokomanu Rapanui Live Music y en Instagram y en Facebook.
Ya saben, Así ya. que- Hokomanu Rapanui Lead Music. Bueno, Nicochi, Higa, antes de despedirnos, me gustaría entregarles un presente a usted. Este Higa es un curado para ti, para tu casa, para que lo plantes. De Taylor Rapanui. Aunque no hayas clasificado a la final, nosotros te vamos a regalonear también con que siempre está con nosotros Taylor Rapanui con un pequeño tente en pie para tu desayuno. Gracias. Para la tu oncecita, oncecita. para la oncecita. Quiero mandar un mensaje. Oye, sí, chiquillos, antes de despedirlos, dejen un mensaje a la comunidad y queremos pedir que se comprometan a que van a plantar el árbol Sí. y nos envíen una foto. Vale, Ya. vale. Ya. Bueno, yo los quiero invitar a ver los videos porque los van a pasar y a ver la segunda temporada también de Ero Ero, tu adicción musical, Que se viene. que se viene. Yo a que se incentiven en la música, a todos los jóvenes que no tengan vergüenza, porque en realidad esto es hermoso, el mundo de la música es un arte muy hermosa. Y también a que me vayan siguiendo en mi cuenta de Instagram, HibanuiDL, para que estén atentos a todo lo que voy a andar subiendo muy pronto. Excelente. Ya saben, ya, Hokomanu Rapanui Lead Music y Hibanui DL. Hokomanu Rapanui Lead Music y Hibanui DL en Instagram. Muchas gracias, chiquillos, por venir a informarnos Aurora, sobre la ustedes. música. ¿Tú, ahora nos vamos a ir a la nota? Ahora nos vamos a ir a la nota del... ¿Cuál es la nota de ahora? Disculpa. Del show artístico. El archivo artístico. ¿Verdad? Sí, tenemos Ahora una nos vamos sección a nueva de los archivos artístico-cultural de la Tapati Rapanui. Así que los dejamos a todos invitados para ver esta nueva sección que vamos a estar mostrando toda la semana. Estos videos de los conjuntos musicales.
nuestro archivo artístico con esta Tapati 2019 Tucura, que fue donde pudimos ver a todas las reinas. Precioso el conjunto del tío Mike, ahí el tío Mike siempre está participando. El tío, me te vas a neji, ahora vas a tomar tú, que acoge, jaihanga, jaimahatu, y tu puay o mojacatere, y trajurura ve a puna o trapnui, maururu. Oye, Tucu, me encantó el programa de hoy. Sí, estuvo entretenido, estuvo informativo, estuvo Salió diverso, muy fluido, había arte. no tuvimos que volver a grabar, ¿cierto? Sí. Me encantó, eso fue lo que más me gustó. No tuvimos que hacer cortes. No hay que hacer corte. Bueno, hoy día Mahani, ¿no viste que vengo diferente? Sí, hoy vienes un poco más casual, ya te sacaste las guayaberas. Sí, ya como que me aburrí de las guayaberas, ahora voy a empezar a lucir estas preciosas poleras de la tienda de Wahoo con logos Rapanui, que este es el manupiri que se representa la unión. Mira, ¿viste? Nosotros Así que dos unidos haciendo este programa. Tiene significados simbólicos, así que los invito a todos a cambiar el estilo. Entonces acérquense a Wahoo. Oye, Tucu, sí, pues como te decía, encontré que estuvo muy entretenido este programa. Nos informamos mucho a través de la entrevista que le hicimos a la Mera y a la Cami sobre esta expo que hay mañana, así que dejamos totalmente invitada a la comunidad mañana a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Va a estar Así esta es. expo de bienestar y buen vivir. Así es, Mahani, vamos a comenzar con una cicleta. Dejamos a todos invitados a esta cicleta que va a estar ahí, muchas personas, muchas entidades, va a estar la corporación ahí también, entregando bici. Jacateca para los niños más chiquititos, son bicis de equilibrio para menores de 4 años, así que lo invitamos a todos. Quien quiera llevar su bici también está bienvenido y nos puede acompañar a la ruta que vamos a hacer en conjunto con la municipalidad y la unidad de planificación en bicicleta mañana. Oye, está súper entretenida la ruta, Tucu. Sí. Va a partir desde Jangapico. Mira, no me sé la ruta ¿O no? muy bien, pero están en las redes sociales, vamos a empezar a compartirlo. No, pero creo que parte, no estoy segura de dónde parte, pero de ahí van hacia Mataveri, después Mataveri camino de la Chancadora y luego bajan por Jotumatúa hacia Jangapico nuevamente. Creo que es eso, no Sí. estoy seguro, pero los invitamos a ver las páginas de Umaga Motecaína en Instagram, también la página de Instagram de la Corporación Cultural y también de la Municipalidad, y va a estar toda la información, todo el programa de mañana y del próximo jueves. Así que eso, pues, Mahani, ya estamos despidiendo el programa. Y felicidades de nuevo, digámosle, a la Jiva, que La fue Jiva, partícipe. Viste que ahí nos dijo la cantidad, 2.280 personas, o sea, compitió contra, imagínate, una cantidad de participantes, pero... O sea, tremendo. Maravilloso. O sea, Sí, así Jiva, que felicidades, bueno, Jiva. tuvo 400 likes, así que para la próxima gente, cuando estemos ahí un artista local, hay que ponerse más las pilas. Somos más de 1000 según el censo, así que tenemos que tener 2000 más. Imagínate, ella decía que tenía más de 1000 visitas en YouTube, entonces superó totalmente sus expectativas. Sí. Y al Nicochi que se viene, nos contaba nuevamente la segunda temporada de su programa Ero Ero, tu adicción musical. Y también sus nuevos eventos que van a estar promocionando en la página de Instagram que va a aparecer. Y también dejar invitados a todos los emprendedores, a todos los comerciantes que quieran promocionar sus productos. Pueden acercarse también a la corporación municipal o también escribirnos un correo en agenda@arapanui.net. Sí, y ver todas las noticias en el Instagram y en el Facebook. Y tenemos página web también, culturarapanui.cl, se lanzó ayer, o sea, se lanzó el pasado viernes, así que estamos contentos. Es la primera página web bilingüe en idioma Rapanui español, completamente en el idioma Rapanui y completamente también en idioma español. Así que eso. Eso, los esperamos el próximo viernes con un nuevo capítulo de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Jángaro Areca a partir de las 21:30 horas. Domingo repetición a las 1:30. Y Orana. Maururu.